El presente video trata sobre el caso Telefónica versus Sunat. En primer lugar, hablaremos sobre los puntos más importantes que el Tribunal Constitucional rescató para dar su decisión. El Tribunal Constitucional habló sobre el derecho al plazo razonable, sobre el impacto de la demora en los intereses moratorios, sobre la mala interpretación de los plazos razonables y plazos legales, el trato desigual que hubo hacia Telefónica, la idoneidad del amparo constitucional y la inexistencia de una vía paralela efectiva. El Tribunal Constitucional destacó la importancia del derecho al plazo razonable en los procedimientos administrativos. Señaló que la demora excesiva por parte de Sunat en resolver los recursos impugnatorios de Telefónica violaba este derecho, afectando negativamente a la empresa. El tribunal también ordenó a que Sunat recalculase los intereses moratorios excluyendo el periodo de demora indebida. Esto se debió a que la prolongada duración del procedimiento administrativo había generado intereses moratorios desproporcionados, afectando los derechos patrimoniales de Telefónica. También el tribunal aclaró que los plazos razonables no deben confundirse con los plazos legales. Aunque los procedimientos deben resolverse dentro del plazo legal, también es esencial que estos plazos sean razonables para evitar la acumulación injusta de intereses y la afectación de derechos. Si bien es cierto, el tribunal destacó la falta de justificación para el trato diferenciado hacia Telefónica en comparación con otros justiciables. Esto se trató al trato desigual que fue considerado un factor relevante en la decisión de declarar fundada la demanda de amparo. También se determinó que el amparo constitucional era la vía adecuada para proteger los derechos de Telefónica en este caso, debido a la urgencia de la tutela requerida y la irreparabilidad del daño causado por la acumulación de intereses moratorios durante la demora administrativa. Finalmente, concluyó que no existía una vía paralela efectiva que Telefónica pudiera utilizar para resolver el conflicto con Sunat, lo que justificaba el uso de amparo constitucional como la vía adecuada para este caso. En segundo lugar, hablaremos sobre los argumentos que dio cada magistrado. Como punto número 1 tenemos el voto singular del magistrado Ramos Núñez. Ramos Núñez coincidió en que se había vulnerado el derecho de Telefónica a ser juzgada en un plazo razonable. Sin embargo, sugirió que la demanda debía ser declarada fundada solo en parte debido a esta vulneración. También propuso que la Sunat debía recalcular los intereses moratorios aplicando únicamente los plazos legales establecidos para resolver los recursos por parte de Telefónica. Ramos Núñez argumentó que estaba en contra de la causal de improcedencia basada en la falta de agotamiento de la vía previa, señalando en que el recurso de apelación había sido resuelto y esperar más habría incrementado los intereses moratorios. También discrepó con los fundamentos de Miranda Canales, quien señaló que la reclamación constitucional fue presentada sin agotamiento de la vía previa. Ramos Núñez argumentó que la naturaleza del perjuicio y el riesgo de la irreparabilidad justificaba la presentación de la demanda de amparo más de la conclusión del proceso administrativo. Finalmente, se puede decir que Ramos Núñez recomendó que se declarara fundada en parte la demanda de Telefónica, disponiendo que la Sunat debía recalcular los intereses moratorios sin incluir el exceso de tiempo injustificable. Como segundo punto tenemos el voto singular del magistrado Ferrero Costa en contra de Sunat. Ferrero Costa reconoció que la administración tributaria había lesionado los derechos constitucionales de Telefónica al cobrar intereses moratorios generados durante el tiempo en que la administración y el Tribunal Fiscal excedieron los plazos legales para resolver los recursos administrativos, citando precedentes del Tribunal Constitucional que establecían la inconstitucionalidad del cobro de intereses moratorios durante los periodos de exceso no justificados por la administración. Dentro del voto singular del magistrado Ferrero Costa, este señaló 3 puntos importantes. 1. Declarar fundada la demanda. 2. Recalcular los intereses. Y 3. La imposición de costos. Ferrero Costa impuso
que se declarara fundada la demanda en consecuencia, anulando las resoluciones de SUNAT que incluían el cobro de intereses moratorios durante el tiempo excesivo en los plazos legales. Ordenó que SUNAT emitiera una nueva resolución calculando los intereses moratorios únicamente por el plazo legalmente establecido para resolver el procedimiento contencioso tributario, excluyendo el periodo de dilación indebida. Y por último, sugirió que los costos procesales fueran impuestos a los demandados, conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional. Es importante, o bueno, como cabe mencionar, el magistrado Espinosa Saldaña Barrera hace un breve antecedente de lo actuado y nos menciona que más o menos se trata de la solicitud que tiene Telefónica para solicitar la inaplicación del artículo 33 del Código Tributario en cuanto a que cuestiona la suspensión del cómputo de los intereses moratorios. Ahora, el magistrado Espinosa Saldaña se manifiesta sobre ciertos puntos y yo pues he tratado de rescatar lo más importante, como el primero que menciona acerca de la procedencia de la demanda, en cuanto a que él menciona que se le debe considerar improcedente, pues va a tocar dos puntos, el cual es si se ha agotado la vía administrativa previa y si existen vías igualmente satisfactorias al proceso de amparo. Y es por eso que en cuanto al agotamiento de la vía administrativa, menciona que se configura el supuesto previsto en el artículo 46, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, pues por esperar el agotamiento de la vía previa, la agresión pudo devenir y sería irreparable. Y en cuanto al segundo punto, o sea, el de si existen vías igualmente satisfactorias para el proceso de amparo, nos dice que la existencia de vías igualmente satisfactorias es de opinión de exigirle a la parte accionante que utilice la vía de contencioso administrativo, o bueno, mejor dicho, le solicita que use la vía del proceso contencioso administrativo para tutelar los derechos que alega. En cuanto a su análisis de la controversia, nos menciona que en cuanto a la duración que ha habido en los procedimientos administrativos, el Tribunal Constitucional debió o debe entender que ante esta vulneración al plazo razonable debe declararse nulo el procedimiento administrativo cuestionado y esclarecer la reposición de las cosas al estado anterior, o sea, su reposición. Y por último, el magistrado es también de la opinión en que se requiere que la administración tributaria realice un recálculo de los intereses moratorios solo con respecto al periodo que tomó la administración tributaria en resolver los recursos de apelación de Telefónica. Y por ende su decisión o disposición fue declararla fundada en parte, bueno, no por haberse acreditado o por el magistrado haber denotado que se propició una vulneración al principio de razonabilidad y también el derecho a plazo razonable. Entonces, ordenó que la SUNAT efectúe el cálculo de los intereses moratorios establecidos sin aplicar la regla del cobro de intereses moratorios. En cuanto a los magistrados Narváez y Miranda Canales, los dos magistrados tienen como opinión, o bueno, la forma de resolver es declarándolas improcedentes por la siguiente explicación que voy a dar. Primero, que se le acerca también del punto de la procedencia de la demanda. Les resulta que es que el objeto de la demanda se centra en cuestionar la no suspensión la suspensión del cómputo de intereses moratorios. En cuanto se produciría la liquidación de la deuda tributaria
una vez culminado el trámite del procedimiento contencioso tributario recaído en autos, y que de manera consiguiente manifiestan que a su invocación de la garantía del plazo razonable, el objeto de la reclamación constitucional no se sustenta en la necesidad de obtener un pronunciamiento definitivo en sede administrativa, sino en denunciar que el exceso del plazo para resolver por parte de las autoridades administrativas dará como resultado final una posible aplicación de intereses moratorios por dicho exceso. Como ya hice mención, lo que se discute es el artículo 33 del Código Tributario, en cuanto a que estos son los que regulan los intereses moratorios. El Tribunal Constitucional concluyó que si bien hubo discrepancias en los enfoques y análisis de los magistrados sobre la demora en los procedimientos administrativos y su impacto en los derechos de Telefónica, se reconoció la necesidad de proteger el derecho al plazo razonable. La conclusión principal fue que la Administración Tributaria debía recalcular los intereses moratorios excluyendo el periodo de demora indebida, asegurando así una tutela efectiva de los derechos de la empresa sin dejar de considerar la complejidad del caso y la actuación de las partes involucradas.